Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? ¿Por qué no lo prueba dándole un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que nos permite levantarnos cada día, al que nos da? Mi hermano, yo siempre cuando oro en las madrugadas, una de las primeras cosas por la cual le doy gracias a Dios es por darme la oportunidad de poder respirar su aire. Lo vivimos en la pandemia, ¿sí o no? Mi hermano, ¿se puede imaginar que Dios nos quite su aire? Así que yo siempre le doy gracias a Dios por el aire que me permite, su aire que me permite respirar. Es una de las primeras cosas por la cual doy gracias. Porque sin el aire no podemos. ¿Cuántos están listos para una palabra esta mañana? En la madrugada de un 14 de abril de 1912, se dio uno de los eventos, uno de los naufragios más importantes o el más importante de la historia naval mundial. El hundimiento del Titanic. ¿Cuántos vieron la película? Los registros señalan que en el Titanic iban 2.224 personas. Pero esa madrugada ese barco impactó con un iceberg. Y los registros señalan que producto de ese impacto murieron 1.512 personas. No murieron tanto por ahogamiento, murieron por hipotermia la gran mayoría, porque para la época las aguas estaban heladas y no aguantaron el frío que tenía el mar en el momento. Solo pudieron salvarse 712 personas. El asunto es que cuando se estudió lo que pasó con el Titanic, se dieron cuenta que la gran mayoría de las personas se pudieron haber salvado si hubiesen ocupado los botes salvavidas que tenía el Titanic. Pero la gran mayoría no lo hizo porque pensaron que la situación no era tan grave. Y eso es así porque el Titanic demoró 2 horas con 40 minutos para hundirse. Lo que significa que los que iban a bordo de aquel barco, al ver el tiempo que pasó luego del impacto, se confiaron y consideraron que el asunto no era de tal gravedad. Y se ampararon, y este es el tema de hoy, ellos se ampararon o se aferraron a una peligrosa seguridad. Y como el barco se había promocionado de tal manera que decían que ese barco no podía hundirse, incluso hay registros que dicen que uno de los constructores del barco soltó una expresión diciendo que ni el mismo Dios podía hundir ese barco. El asunto es que a medianoche de ese día, 12 de abril de 1912, el Titanic impactó con un iceberg y durante 2 horas con 40 minutos solamente 712 personas pudieron salvar su vida. Personas que sobrevivieron al impacto declararon posteriormente que muchos de los que estaban a bordo ni siquiera se dieron cuenta del impacto. Pero los que sí se dieron cuenta no consideraron que la situación era tan peligrosa al punto que el barco se hundiera y naufragara y muriera tanta gente.
Mi hermano, 2 horas con 40 minutos es bastante tiempo para que no muriera tanta gente. Pero como el barco iba revestido de una propaganda de que no podía hundirse ese barco, la gente se confió. Y esa misma confianza es la que mucha gente tiene hoy. Porque mi hermano, el hundimiento del Titanic, y lo traje a colación como una manera de introducción, porque el mismo estado de seguridad que tuvieron los que estuvieron a bordo de ese barco es el mismo estado peligroso de seguridad que tiene mucha gente hoy. Que están procrastinando o están posponiendo venir a los pies del Señor. Y hay un pasaje en la Biblia que está en Lucas capítulo 5. Por favor, vaya con sus Biblias allá. Porque este pasaje del Titanic nos enseña que hay una peligrosa sensación de seguridad en mucha gente hoy día, que creen que nada les va a pasar si continúan en la vida en que están. Y este pasaje que vamos a ver hoy guarda relación con 2 grupos de personas. Los primeros, unos que se creían muy seguros, como los que estaban en el Titanic, que sentían que no tenían necesidad de que nadie los salvara, como los que estaban en el Titanic. Y hay otro grupo que estaban conscientes de que tenían que hacer un cambio importante en sus vidas. Ambos grupos de personas necesitaban ser salvados. El asunto es que un grupo lo tenía conscientemente prudente en sus vidas, mientras que el otro grupo, donde hay mucha gente hoy, no lo ve así. Por eso yo quiero que por favor usted me acompañe en sus Biblias al versículo 27. Traje hoy mi Biblia de las Américas, un poco diferente a la versión que usted tiene de Reina Valera. Algunos términos cambian, pero el contexto es el mismo de importancia. Amén. Versículo 27 de Lucas 5, ¿lo tiene? Dice así: después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. ¿Cómo le dijo? Sígueme. Y él, dejando algunas cosas, ¿cómo está en su Biblia? Dejándolo todo, le siguió. Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y los escribas, ese es el grupo que se creía muy seguro. Los fariseos y los escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Jesús les respondió, y este es el tema de hoy: los sanos no tienen necesidad de médico,
sino los que están enfermos. Y dice el 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí? Si usted prestó atención a la lectura, el versículo 27 empieza diciendo, después de esto. ¿Después de qué? Porque inmediatamente antes de este pasaje, está el pasaje aquel en donde, conocido por todos, en donde Jesús sanó a un paralítico, que 4 amigos bajaron por un techo, cuando recuerdan el pasaje, como la casa donde estaba Jesús estaba tan llena de gente, ellos no podían entrar con el paralítico para ponerlo delante de Jesús, y decidieron subir al techo de la casa, reventaron el techo ajeno y bajaron al paralítico delante de Jesús. Ustedes conocen el pasaje. La Biblia dice que Jesús, viendo la fe de ellos, no solo los sanó, sino que les perdonó los pecados. Y los fariseos que estaban allí criticaron a Jesús en sus mentes diciendo, ¿quién se cree para estar perdonando pecados? Atribución que solo tiene Dios. Y usted sabe que Jesús, conociendo los pensamientos de ellos y también los nuestros, Jesús les dijo, ¿qué es lo que están cavilando ustedes? ¿Qué es más fácil decir? Levántate y anda, o decir que tus pecados se son perdonados. Y Jesús les dijo que para que ustedes entiendan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y usted sabe lo que pasó. El paralítico se levantó, tomó su lecho y se fue caminando. Un hombre que nunca en su vida había caminado, por la palabra de Jesús caminó. Luego de eso es que viene este pasaje, en donde Jesús ve a Leví, que era un recaudador de impuestos. Todos sabemos que Leví es Mateo, el que escribió la primera iba a decir, sí, es el primer evangelio, pero bueno, después vendrá lo que quise decir. El primer evangelio lo escribió Mateo, pero su nombre era Leví. Era un recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos era un publicano. Los publicanos eran los que trabajaban para el Imperio Romano recaudando los impuestos de los judíos. Eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano de la época y recaudaban los impuestos de sus propios paisanos. Eran odiados, eran repudiados, eran detestados, porque ellos estafaban y extorsionaban a su misma gente cobrándole los impuestos. Investigando pude conocer que cada judío reportaba en impuestos en la época entre el 30 y 40% de sus ingresos. Les eran quitados mediante estos publicanos judíos, paisanos de ellos, contratados por el Imperio Romano, que no tenían escrúpulos con sus propios paisanos y los extorsionaban y les quitaban mucho dinero. Por eso los odiaban. Eran de su misma raza, eran judíos, pero los consideraban traicioneros, vendidos, y eran odiados los publicanos. Y el Imperio Romano hábilmente los contrataba para no enviarles
soldados romanos a cobrar los impuestos, pero que ellos consideraban que eso traía conflictos. Por eso contrataban a los mismos judíos para que ellos se encargaran de cobrar a sus paisanos. Pero no tenían escrúpulos. Les cobraban lo que tenían que cobrar y más. ¿Alguien conoce eso? Eso no ha cambiado hoy. Les cobraban lo que tenían que cobrar y más en cuanto a impuestos. Así que eran repudiados, eran odiados. Así que cuando Jesús le dice a Leví, Mateo, que lo siga, la Biblia dice que lo dejó todo y siguió a su maestro, siguió a Jesús. Estos publicanos no solamente eran repudiados a nivel de la sociedad, sino que también de manera religiosa no les permitían entrar en las sinagogas. Incluso investigando logré detectar que entre los judíos tenían una norma entre ellos y que les era permitido mentirle a los publicanos en cuanto a los ingresos que tenían, para que no reportaran lo que estos extorsionadores le quitaban a su propia gente en impuestos. No los dejaban entrar en la sinagoga, los expulsaban. A ese nivel de odio y de repudio estaban los publicanos en la época. Entonces los fariseos y los escribas, cuando ven que Jesús logra que un recaudador de impuestos lo siga, lo invite a su casa a comer, a cenar, la Biblia dice que en la mesa, en la casa de Leví, todos los que estaban ahí eran las únicas personas que él podía contratar, los que trabajaban con él, publicanos igual. La Biblia dice que la mesa de Leví, donde estaba Jesús invitado a la cena, estaba llena de publicanos y de otras personas que hacían la misma labor que hacía Leví, cobrar impuestos. Y ahí vino aquel comentario que hicieron los fariseos y los escribas diciendo que cómo era posible que Jesús se pudiera sentar en la misma mesa con esta gente. Y ahí fue donde Jesús pues les dijo, y yo vengo a decirte a ti también, que Jesús no vino. Él les dijo, yo no vine por los que están sanos, yo vengo por los que están enfermos. Yo no vengo por los justos, sino que yo vengo, como dice el versículo 32, sino que yo vengo a rescatar a los que son pecadores. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de Reyes por eso? Aleluya. Así que los santos, los que creían que no necesitaban ser salvados, igual que los que estaban en el Titanic, criticaron a Jesús porque se sentó con personas despreciables de la época, se sentó a comer con personas repudiadas de la época, y Jesús tuvo que decirle por qué estaba sentado ahí. Y mi hermano, no, cuando Jesús le dijo que él no venía por los sanos, diciéndole eso a los fariseos y los escribas, estaba siendo irónico. No estaba diciendo que ellos eran los santos que se creían ser. Les estaba diciendo, ustedes también necesitan ser salvados. Y ellos tuvieron la oportunidad también de arrepentirse, de pedirle a Jesús en ese momento que les perdonara los pecados, pero ellos se sentían tan santos como mucha gente se siente hoy, que ellos sentían que Dios no les hacía falta. Sentían que Jesús no les hacía falta. ¿Y sabe cuánta gente hoy está así? ¿Sabe por qué tanta gente no viene a iglesia? Porque piensan y dicen, pero si yo estoy bien, gano bien en mi trabajo, yo no necesito ser salvado. Así piensa mucha gente hoy. Y por eso muchos no vienen a iglesia. Igual que los que estaban en el Titanic, que a pesar de que oyeron el estrupicio
y vieron que el barco se estaba inclinando, ellos dijeron, alguien nos va a salvar. Alguien nos va a salvar. Y pasaron 2 horas con 40 minutos y había, porque también los registros dicen que había muchos botes salvavidas que también se hundieron. No había gente en ellos. Lo que quiere decir que la gran mayoría, 1512 personas que murieron, se confiaron y en vez de correr a los botes salvavidas, se quedaron confiados pensando, alguien nos va a rescatar. ¿Sabe cuánta gente así hay hoy? Por lo cual no vienen a Jesús. Porque se aferran a un peligroso estado de seguridad. Porque a veces piensan que porque ganan bien, que porque viven bien, Jesús no les hace falta. Mucha gente piensa así. Por eso nosotros somos los llamados a decirle, corre al bote salvavidas, corre a Él. Que significa ven a Jesús, en lo que estamos hablando hoy. Porque mi hermano, mañana el estilo de vida que crees que es bueno no te va a servir. Siempre lo digo y déjame repetirlo. Los ateos, los que no creen en Dios, trabajan muchos de ellos y ganan bien. Ganan bien. Pero el destino que van a tener, el destino, no será bueno. Por eso Jesús le estaba diciendo irónicamente, yo no vine por los que están sanos, yo vengo por los enfermos, por los pecadores, por los que sí creen que necesitan cambiar su vida. A esos vino Jesús y se los dijo a ellos. Pero ellos creyeron que de verdad, ellos creyeron que estaban sanos de verdad, como Jesús les dijo. Eso se lo dijo de manera irónica. Y es lo mismo que yo le pudiera decir a alguien que cree como aquellos que se quedaron en el bote creyendo que no era nada serio el impacto con el iceberg y al final quedaron en el fondo del mar. Yo les diría cuidado, cuidado. Porque al final hay un destino al que todos iremos. Y si no haces el cambio debido hoy, si no corres al bote salvavidas, de las cuales solamente 712 personas tuvieron acceso, tu destino no será bueno. Bueno, yo vengo a decirte en esta mañana, amado hermano, que Jesús vino a nosotros, se hizo hombre para darnos la gran oportunidad de venir a Él para poder tener vida eterna después de esta. Aleluya. Así que cuando Jesús les dijo, yo no vengo a llamar a justos, que ellos creían que eran justos, creían que eran muy santos, no entendieron que Jesús estaba siendo irónico con ellos. Y tal vez alguno de ustedes me podrá decir, pero pastor, pero si yo estoy bien. Yo no necesito de Dios. Yo tengo un buen salario, tengo una buena casa, tengo carro. Pago mis cuentas bien, no tengo problema. Se creían tan santos que ellos consideraban que los pecadores eran otros, no ellos.
¿Sabes cuánta gente hay así? Que cree que porque son buena gente no entran en la categoría de pecadores. Yo anoté algunos versículos solamente como muestra, para que sepamos que todos somos pecadores. Todos. Del pastor para abajo. Ve conmigo por favor a Mateo. Mateo 22. Mateo 22, vamos a leer del 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó. ¿Quién le contestó? Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A quién amarás como a ti mismo? A tu prójimo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Jesús está diciendo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios. Hablamos de eso aquí en cuanto al primer mandamiento. Creo que fue un viernes de enseñanza. Hablamos de eso aquí. ¿Amén o no amén? Pero Jesús dice, el segundo es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Todos los que están alrededor tuyo. Levante la mano los que aman a todo su prójimo. Levante la mano. Los que no tienen enemigos. Los que aman a aquellos que te han hecho mal. Que te han hecho daño. Si los amas, como dice Jesús aquí, levanta la mano. Y él dice, si tú no puedes cumplir con eso, eres pecador. ¿Quiere más? Vaya conmigo a Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3:10. ¿Lo tiene? Gálatas 3:10 dice así. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Voy a repetir esta parte, voy a repetirlo. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en alguna de las cosas escritas en el libro. ¿Cómo está en tu Biblia? Dice, maldito. ¿Dónde está? Se me fue, aquí está. Maldito todo el que no permanece en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Levante la mano el que cumpla con los 10 mandamientos de manera fiel. Levante la mano. Es solo para demostrar que todos aquí somos pecadores. Santiago 2, versículo 10. Santiago 2, versículo 10. ¿Lo tiene? Porque cualquiera que guarda toda la ley, no alguna parte en la que te conviene, no, toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable ¿de cuántos? De todos. Dios está diciendo, si tú fallas en un mandamiento, fallas en todos. Así que levante la mano el que no falla en ningún mandamiento.
Eso es solamente para que nos ubiquemos donde estamos. Para que entendamos que todos, y por eso la Biblia dice, no hay bueno ni siquiera uno. ¿Se acuerda del pasaje? Y finalmente vaya conmigo a Romanos. Romanos capítulo 3. Romanos 3, versículo 10. ¿Lo tiene? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice el 12, todos se han desviado a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Así que cuando Jesús les dijo a ellos, yo no vengo por los justos, lo cual ellos se creyeron, estaba siendo irónico con ellos. Jesús estaba diciendo, ustedes creen que son muy santos y no saben que necesitan ser salvados también. Pero mi hermano, esos de la época no son los únicos. Hoy hay mucha gente que creen que son santos también. Hay mucha gente que cree que están bien, pues. ¿Quiénes son esos? Los que te dicen, pero yo no me meto con nadie. Yo no salgo de mi casa. Yo voy de mi trabajo a mi casa, yo no me meto con nadie. Coopero con quien tengo que cooperar. Los llamados buena gente. ¿Sabe cuántos buena gente murieron en el Titanic? Pero hay una buena noticia. Dile a la que tienes al lado. Hay una buena noticia. Hay esperanza para los dos grupos. Porque Jesús vino a salvarnos a todos. Jesús vino a darnos la oportunidad. Jesús vino para darnos el chance en panameño, si usted quiere, de que podamos rectificar y venir a Él como Él espera que lo hagamos. Mi hermano, el arrepentimiento es tan importante que Jesús se hizo hombre para darnos la oportunidad a usted y a mí. Se hizo hombre. Por eso el tema de este mensaje es ¿a qué vino Jesús? Bueno, Jesús vino para darle a usted y a mí la gran oportunidad de abandonar la vida de pecado, de arrepentirnos y de seguirle en obediencia. Y me gusta porque así como Jesús hizo ese día, que se sentó en una mesa donde todos eran pecadores, Jesús también le estaba dando la oportunidad a ellos de rectificar su vida, como nos las ha dado a todos, porque todos somos pecadores. No estoy diciendo que todos éramos, todos somos pecadores. Los versículos que acabo de leer lo confirman. Y lo bueno de esto es que Jesús nos da la oportunidad de poder rectificar. Qué bueno que alguien te dé la oportunidad de rectificar, mi hermano. Qué bueno. Yo no sé si te ha pasado lo mismo en tu casa o en tu trabajo, donde te den la oportunidad de rectificar errores que has cometido. Bueno, porque hay jefes implacables. Yo tuve uno. Yo he hablado de él aquí. Implacables. Implacables. Él decía, si no sirves te vas. Así hablaba el jefe que yo tenía. Pero tú sabes cuántas gracias le di a Dios por tenerlo como jefe en un momento. Porque me hizo fuerte. Me hizo rendir al máximo de mis niveles.
Porque él me decía, si no sirves, te vas de aquí. Así me decía. Así que cuando yo duré tantos años con él, la gente no creía cómo yo había durado tanto tiempo con ese tipo. Con ese hijo del diablo, decían. ¿Cómo te has durado tanto tiempo con ese tipo? Pero qué bueno que alguien nos dé la oportunidad de rectificar. Qué bueno. Y eso lo hizo Jesús cuando vino y se hizo hombre y convivió entre nosotros. Estos que estaban alrededor de él, que lo criticaron cuando Leví lo invitó a su casa, también tuvieron la oportunidad de hacerlo. Pero ellos eran de aquellos en el Titanic que decían, alguien va a venir. No hay problema. Sí, el barco chocó y todo, pero aquí todavía estamos, no ha pasado nada. 2 horas y pico, algo va a pasar y nos vamos a salvar todos. La misma situación la está viviendo mucha gente hoy y no lo sabe. Mateo 4:17. Una de las primeras cosas que Jesús pregonaba cuando su ministerio empezó fue esa. Dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar. ¿Desde cuándo? Ahí dice desde entonces, pero ¿desde cuándo? Desde que empezó su ministerio. Desde entonces comenzó a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, de las primeras cosas que mencionó cuando su ministerio empezó, fue darnos la oportunidad de venir a Él. Darnos la oportunidad de arrepentirnos. Ve conmigo a Lucas. Lucas capítulo 13. Del 3 al 5. Lucas 13, del 3 al 5. ¿Lo tiene? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, recuerda que Jesús es el que está hablando aquí. Si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18, hablando de otro pasaje que ocurrió en el momento sobre lo que cayó la torre en Siloé y los mató, eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y dice el 5, les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Esa advertencia que hizo Jesús en esa época sigue vigente el día de hoy. Mi hermano, si no nos arrepentimos, si creemos que estamos muy seguros, si confiamos en dólares, una buena casa, un buen carro, buena ropa, si confiamos en cosas materiales y no venimos a Jesús, el destino será ese. Perecerán igualmente. Mi hermano, Jesús vino y Él lo dijo, yo no vengo por los que están sanos, haciendo ver que los que están en Cristo, gloria a Dios. Pero yo vengo por aquellos que están apartados. Yo vengo por aquellos que creen que están bien, pero no lo están. Y no lo saben. El asunto es que habían 2 grupos. Los que creían que estaban bien y los que saben que no lo están. El peligro es que los que dicen estar bien no saben que están mal. Ahí está el peligro. No saben que están mal. Y alguien tiene que decírselos. Alguien tiene que tratar de abrirle los ojos y decirle, cuidado, cuidado, no es así como crees.
y nosotros somos los llamados. Tengo una definición de arrepentimiento. ¿Cuánto quieren saber una definición de arrepentimiento? Para los que anotan. Escribe esta definición de arrepentimiento. Es un cambio profundo en el corazón. ¿Dónde es el cambio? Y en la mente de una persona que se ha dado cuenta de su pecado. Lo reconoce como algo terriblemente malo delante de Dios. Me gusta esta parte de la definición. Siente tristeza por haberlo cometido y decide apartarse de su vida de pecado para seguir a Dios en obediencia. Voy a repetirlo. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio profundo, no superficial. Es un cambio profundo en el corazón y en la mente de una persona que se ha dado cuenta de su pecado, porque hay gente que no se da cuenta, que se ha dado cuenta de su pecado, lo reconoce como algo terriblemente malo delante de Dios, siente tristeza por haberlo cometido y decide, porque hay una decisión de por medio, y decide apartarse de su vida de pecado para seguir a Jesús en obediencia. Todos los que hemos sufrido ese cambio y ese arrepentimiento sabemos de lo que dice esta definición. Mi hermano, cuando te arrepientes, el cambio es radical. El cambio no puede ser cosmético. Cuando te arrepientes de los pecados que has cometido, lo reconoces como algo malo delante de Dios. Te entristece haberlo cometido y tomas una decisión de cambiar. Y ese cambio, todos los que te conocen se darán cuenta. Si la gente que conoces no ha visto un cambio en ti desde que eres cristiano, eres un agente 007 y Dios no quiere eso. Hermano, Dios no quiere ningún agente 007. Dios no quiere eso. Dios quiere que la gente sepa lo que eres. Que la gente sepa de qué lado estás. Que la gente sepa que eres cristiano. Y que en consecuencia tu vida cambió. Aleluya. Mi hermano, y cambiar, arrepentirte y cambiar de vida jamás te hará perfecto. No me malinterpretes, porque perfectos jamás seremos. Pero es un cambio que la gente notará en tu vida, notará en tu manera de hablar, notará en tu manera de vestirte, notará en tu escuela o universidad, notará en tu trabajo, notará en tu comunidad donde vives. Todos los que estén en tu entorno notarán el cambio. Porque es un cambio profundo en el corazón y en la mente. No es un cambio que algunos sí y otros no van a ver. Cuando eres cristiano, no tienes ni que decirlo. La gente lo sabrá por tu forma de conducirte, por tu manera de hablar. Habrán palabras que ya pasarán al olvido de tu vocabulario personal. Nadie dijo amén. Cuidado una cosa ahí, ¿ah? Tu vocabulario cambia. Como sabes que eres de Cristo, todo lo que hagas, darás tu mejor empeño. Por eso los cristianos no caen bien en los trabajos. Los cristianos no caen bien. Obsérvalo y verás. Cuando la gente sabe que eres cristiano, te ponen lupas. Te ponen lupa.
Y tú, el cristiano, no necesita del jefe que esté pendiente de ti para ver cómo estás trabajando. Porque sabes que el trabajo que haces no es para él o para ella. No todos son buenos. No todos los jefes son buenos. Nadie dijo amén, pero es cierto. Yo te lo puedo decir. No todos los jefes son buenos. Pero cuando trabajas, tú trabajas para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ese es el que me va a pagar. A su nombre. Y es ahí la diferencia entre unos y otros. Hay unos que son buenos trabajando cuando está cerca del jefe. Nadie se los gana. Mi hermano, nosotros no necesitamos que el jefe esté cerca. Damos el máximo, esté o no. Esa nos diferencia del común. Aleluya. Aleluya. Pero hay algo importante que quiero decirte antes de terminar. Y qué bueno que tú estás en la Biblia. El arrepentimiento es algo que no podemos hacer solos. Dame repetirte eso. El arrepentimiento es una decisión que no podemos realizar solos. Necesitamos que Dios ponga de su espíritu en nosotros para perseverar en el cambio. Porque si es por nosotros, volveremos atrás. Por eso dice Filipenses 2:13 que Dios pone el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Es decir, cuando te arrepientes, vienes a Jesús, dices que vas a cambiar la vida que llevas, que reconoces que no es la correcta, ese cambio no lo podrás realizar tú solo o tú sola. Necesitarás de Dios. ¿Quiere verlo en la Biblia? Vaya conmigo al libro de los Hechos. Hechos capítulo 11. A mí me encanta esta parte. Hechos capítulo 11, versículo 18. ¿Lo tiene? Al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, y aquí viene la parte donde yo te digo que el Espíritu Santo opera en ti y en mí cuando nos arrepentimos, no podemos solos. Dice ahí, así que también a los gentiles ha concedido a Dios, ¿qué cosa? Ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Ahí dice que Dios es el que pone en nosotros el sentir de permanecer en ese cambio de vida. No podemos hacerlo solos, porque vivimos en un mundo tóxico. Vivimos en un mundo en donde podrás arrepentirte aquí en la iglesia, pero tu entorno allá afuera te presionará para que vuelvas a hacer lo que prometiste hacer, dejar de hacer. Y si Dios no pone en ti el querer como el hacer, es cuestión de tiempo de que vuelvas atrás. Por eso dice aquí, así que también a los gentiles, recuerden que los gentiles eran los que los judíos llamaban perros. Ese es otro tema. Así que también a los gentiles ha concedido Dios. Dios es el que nos concede la capacidad de permanecer. Es decir, que cuando nos arrepentimos, Dios nos capacita para permanecer en la conducta de ese cambio de vida que Él espera de ti y de mí.
Él nos capacita, Él pone en nosotros su Santo Espíritu para que a pesar de la presión que vamos a tener, porque mi hermano, qué bueno fuera que todos tus amigos fueran cristianos. No tendrías tanta presión, pero lamentablemente no es así. Tal vez la mayoría o gran parte de tus amistades no son cristianas. ¿Qué significa eso? Querrán que tú sigas haciendo lo que hacías antes con ellos. Te seguirán invitando a aquellos lugares. Te seguirán invitando a que hagas aquellas cosas que tú sabes que no agradan a Dios. Por eso, como no podemos hacerlo solo porque la presión es muy fuerte, necesitamos, y a mí me encanta esta parte de la Biblia cuando dice que Dios concede el arrepentimiento. Es decir, Dios nos dará la fuerza para resistir la presión. Porque mi hermano, tal vez los que estamos aquí saben lo que estoy hablando aquí. Compañeros de trabajo, de escuela, de universidad, que no son cristianos, te querrán empujar, algunos sutilmente, otros directamente, para que hagas cosas que sabes que no agradan a Dios. Por eso necesitamos que Dios nos ayude a permanecer y a no permitir que la gente nos haga cambiar en esa decisión que tomamos cuando nos comprometimos con Dios a seguirlo en obediencia, como dice la definición. Y esa parte a mí me encanta, porque como seres humanos somos de carne y hueso, mi hermano. La Biblia dice que la carne es débil. La carne es débil. Y si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos ayude a ser fuertes en ese momento de presión, declinaremos. Declinaremos. Por eso es importante que tengas amigos cristianos. Ellos, si te aman, estarán pendientes de ti y te dirán, ¿pero por qué haces eso? ¿Sabe que eso no agrada a Dios? Y cuando nos arrepentimos, significa poner a Dios de primero. Y eso no es fácil tampoco. Hay gente que ama su trabajo más que a Dios. ¿Sabía eso? Hay gente que ama su carro más que a Dios. Hay gente que ama cosas más que a Dios. Y arrepentirnos y seguir a Dios en obediencia, como dice la definición, implica también el sacrificio de aquellas cosas que tenías por delante de Dios, ponerlas atrás. Eso tampoco es fácil. Los que hemos pasado por eso sabemos de lo que estoy hablando aquí. Sabemos de lo que estamos hablando. Poner a Dios donde Él quiere estar en tu vida no es fácil. Ya después te acostumbras y ya no hay nadie que te haga salir de ahí. Pero al principio, la transición de pecador a cristiano no es fácil. Aún cristianos, mi hermano, déjame decirte esto. Vivimos una vida de constante arrepentimiento, usted y yo. Constantemente. Por eso todos los días hay que orar y pedir perdón. Todos los días. Porque tal vez hablaste mal, pensaste mal de alguien, deseas mal a alguien. Tal vez sabes que le dijiste algo a alguien que no debiste decirle. Alzaste la voz a alguien que no lo merecía. Y por eso, todos los días, tenemos que pedir perdón. Vivimos una vida de constante arrepentimiento, mi hermano. Porque usted me ve alas en la espalda. Aquí nadie tiene alas en la espalda. Somos seres humanos. A veces se nos sube el apellido. Y puedes decir o hacer cosas
que sabes que no estuvo bien, que no estuvo bien. Pues somos seres humanos. Por eso digo que nadie aquí es perfecto. Nadie. Pero qué bueno que tenemos un lugar donde ir a pedir perdón a Dios. Todos los días. Mi hermano, todos los días. Todos los días. Termino diciéndote lo siguiente. Hoy, alguien que diga hoy. El mismo llamado que hizo Jesús en ese momento, diciéndole arrepiéntete que el reino de los cielos ha llegado, lo hace hoy a través de nosotros. Un llamado que es para aquellos pecadores, entre los cuales estamos tú y yo también, que saben, no como los del Titanic, no como los fariseos y los escribas estos del que habla la Biblia, que ellos creían, ellos se sentían muy puros, muy justos, muy limpios. Jesús dijo, yo vengo por aquellos que saben que deben ser limpiados. Vengo por esos, los que tienen conciencia de que su vida no está bien. Vengo por esos. Y por eso Jesús se sentó rodeado de pecadores. Y eso también es una enseñanza. Porque a veces nos sentimos muy cristianos y rehuimos a gente que sabemos que andan en cosas malas. No, mi hermano, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que te aparte, la Biblia dice que gánalos para Cristo. No participes de lo que ellos hacen, pero gánalos para Cristo. Acércate a ellos. Haz que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Mi hermano, y por eso Jesús estaba ahí con ellos. Porque Él tenía un propósito, así como tú deberías tenerlo con alguien, familiares o amigos. Deberías tenerlo también. Aleluya. No menosprecies o no menospreciemos ese llamado de arrepentimiento que nos hace Jesús. Mi hermano, Él dejó su deidad, dejó el trono al lado del Padre, lo dejó voluntariamente para venir entre nosotros, solo para salvarnos. Solo para que accediéramos al arrepentimiento que Él nos propuso cuando vino. Que algunos aceptaron y otros no. Y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Pero qué bueno que usted está aquí. Porque usted también tiene la misma tarea que Jesús nos dejó al final. Jesús dijo, yo me voy. Yo voy al Padre, pero ustedes estarán encargados de hacer lo que yo les enseñé. Así que nosotros, tú y yo, todos tenemos familia que creen como los que estaban en el Titanic, que nada ha pasado. A pesar de que oyeron el rum rum del golpe con el iceberg, lo oyeron. Pero dijeron, ha pasado 1 hora y estamos aquí todavía. Algo va a pasar, no se va a hundir nada el barco. Y así andan muchos que están dejando los años pasar en su vida creyendo que si mueren en la condición en que se encuentran, irán al cielo. Y mi hermano, Dios nos dejó a ti y a mí la tarea de hacerles primero de que tomen conciencia. De que tomen conciencia, el barco chocó con un iceberg y se está hundiendo. Así que corre a los botes salvavidas y no comas el cuento de que porque ha pasado 1 hora ya nada va a pasar. En analogía con la vida actual. Nosotros somos los encargados de decirle a la gente que amamos, familias, conocidos, amigos, decirle, hey,
el camino que estamos llevando no es el que Dios quiere. Cuidado. Esa peligrosa sensación de seguridad que siente mucha gente tendrá un destino como el del Titanic. 2 horas y 40 minutos después se hundirá. Y mi hermano, la historia dice que la gran mayoría no murió ahogada, murió por hipotermia. Murió por hipotermia. Estaba muy fría el agua. En esta ocasión, el calor será infernal en el infierno. Mi hermano, esto es más serio de lo que usted cree. Y nosotros, mi hermano, una de las cosas que yo quiero transmitirte es que rendiremos cuenta. La Biblia dice que después de la muerte, el juicio. Y en ese juicio, Jesús, que será el juez, nos hará algunas preguntas. Y mi hermano, es bueno que tú sepas, con batería o no, qué preguntas vienen en ese examen. Mi hermano, Jesús te va a preguntar: ¿tenías conocimiento de mi palabra? Y en mis registros tengo que tú no le hablaste a tu familia. ¿Por qué eso pasó? ¿Por qué tú tienes familia, conoces mi palabra y no se la has dado a conocer a ellos? Mi hermano, la Biblia dice que es mejor no haber conocido que conocer y no cumplirla. Así que si usted está aquí, ya no tendrá excusa. Ya no tendrá excusa. Si el conocimiento de la palabra llegó a ti, tu obligación y el mío es hacérselo saber a aquellos que creen que están bien. Como los fariseos y los publicanos. Como los fariseos y que creen que están bien. Hay mucha gente que cree que está bien. Y nosotros tenemos que hacerle ver: estás equivocada, estás equivocado. No estamos bien. Estar bien es venir a Cristo. Estar bien es arrepentirte de tus pecados. Estar bien es hacer ese cambio de mentalidad, de actitud y de conducta que todos deben ver. Deben ver, no imaginar. Y mi hermano, estamos a tiempo. Lo bueno de todo eso es que estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo de hablarle a la gente que amamos. Estamos a tiempo de que ellos suban a los botes salvavidas. Todavía estamos a tiempo de eso. Y si el barco nos da chance, si el barco se está hundiendo y nos da 2 horas con 40, Dios nos está dando muchos años de vida para que mañana no tengamos excusa. Para poder salvar a la gente que amamos. Aún a los que no amamos también. Pero para eso, si no hay conciencia de la situación, creerás que estás bien. Mi hermano, el que no tiene conciencia de la situación, cree que está bien. Entonces, el que tiene un poquito más de conocimiento es el que tiene que sacudirnos. Hey, cuidado, no es así como tú crees. Hay cosas que tienes que hacer. Por eso, no cometas el mismo error de la gente que estaba en el Titanic. No cometamos ese mismo error de confiarnos
de pensar que el estilo de vida que llevo es sinónimo de que todo está bien. No todo está bien. Nos falta algo. Y Jesús abrió el compás. Y cuando su ministerio empezó, de lo primero que Jesús dijo fue: arrepiéntanse. Ponte de pie. Todavía. Tu tiempo de creer, de arrepentirte, de hacer ese cambio de vida que Jesús espera de ti y de mí, no es mañana, no es pasado, no es cuando tengas 80 años, es ahora. Es ahora. Porque nadie tiene el día asegurado, dice la Biblia. Nadie tiene el día asegurado. Y mientras más pronto vengas a Él, más chance le das a Jesús de poder usarte para salvar a otros. Aleluya. Así que yo quiero que oremos. Pon en tu mente aquel familiar, porque ¿cuántos aman a su familia? En tu familia y también en la mía, seguramente hay gente que cree que está bien. Entonces, ¿por qué no oramos por ellos? ¿Por qué no le pedimos a Dios que ponga el querer como el hacer? Que ponga las palabras adecuadas en nuestra boca para cuando le hablemos sean receptivos y puedan recibir la advertencia de ese cambio que Jesús espera de nosotros. Venga, joyada. El bote salvavidas está al alcance de nosotros todavía. 1914 se confiaron. 1512 personas fallecieron. 712 tuvieron la suerte de correr a los botes. 2 horas con 40 duró el barco en naufragar y hundirse. ¿No crees que 2 horas con 40 era suficiente tiempo para que se salvaran todos? 2 horas con 40. ¿Cuántos años tienes tú hoy? ¿No crees que suficiente tiempo Dios te ha dado para que vengas a Él? A mí me aterra cuando yo leo: si no se arrepienten, oye, perecerán.